El 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana pone fin a más de 2 meses de penuria, motín de malestar, cansancio y agua. Mucha agua. Cristóbal Colón llegaba a América, o lo que es más correcto, se tropieza con ella, ya que el bueno de Cristóbal iba para otro lado. No tenía ni la más pálida idea que había llegado a un continente nuevo, y como pensaba que estaba en la India, llamó a sus pobladores indios. Y sí, lógico, si hubiera llegado a África lo hubiera llamado africanos, ¿no? Tengo la cabeza que no sé si son negros, blancos, argentinos, suecos. La pregunta del millón es, ¿fue el primero? Ni ahí. Se sabe que los vikingos viajaron a la costa del actual Canadá más o menos por el siglo X, aunque no permanecieron allí mucho tiempo. Así que casi seguro que Colón no fue el primer europeo en llegar a América. Pero para un cacho. Tal vez te esté pasando como a mí y te preguntes, ¿quién era ese tipo? ¿De dónde salió? ¿Cómo se le ocurrió mandarse semejante viaje? Y lo más importante, ¿de dónde sacó la plata? Claro. Para eso, vamos a tener que retroceder un poquito en el tiempo. Empecemos por el principio. Desde hace siglos, los otros continentes conocidos por los europeos eran solo el norte de África y Asia, los que se conectaban con Europa por el comercio de especies y otras mercaderías valiosas a través de la ruta de la seda. Entonces, ¿por qué complicarse la vida viajando hacia por el oeste si yendo por el este quedaba más cerca? Ah, como todo en historia tiene una explicación. Va, mentira, da la casualidad que para eso sí tenemos explicación. Porque con la caída del Imperio Bizantino en 1453, los otomanos tomaron puertos y ciudades clave con la que pasaron a controlar el comercio de las Indias, que era el nombre con el que se conocía el continente asiático en aquella época. Y así le jodieron el curro a los reinos europeos. España, Portugal y otros reinos de Europa se vieron obligados a encontrar otro camino para llegar hasta allí. Los portugueses, por ejemplo, recién en 1498, gracias a una expedición al mando de Vasco da Gama, encontraron una vía alternativa para llegar a la India bordeando la costa africana hacia el sur. Cristóbal Colón era un navegante y cartógrafo que nació quién sabe dónde en 1451. ¿Perdón? Existen hipótesis que dicen que era catalán, otros gallego, portugués, andaluz, corso y hasta croata. Pero digamos que los expertos creen que probablemente nació en la República de Génova en la actual Italia, por lo que su verdadero nombre sería Cristóforo Colombo. Y bueno, aceptalo de una vez porque esto va a ser así. Ups, spoiler. La vida de Cristóbal Colón navega entre lo poco que se sabe de él y la infinidad de mitos que se crearon alrededor de su persona. El tipo era un misterio. Cuidado, cuidado, cuidado. Ni siquiera se sabe cómo era su rostro, ya que nunca nadie consiguió retratarlo en vida. Se sabe que los retratos donde aparece se realizaron tras su muerte y siempre a partir de descripciones. O sea, como se lo imaginaban, lo pintaban. Y como vivió en la región de Madeira, capaz podría haber sido así. ¡Sí! Entonces, si nació en lo que hoy es Italia, ¿cómo diablos apareció en Portugal? Vaya a saber. Sea como sea, vivió allí hasta 1485. En 1479, Colón se casó con Felipa Moniz, una dama de clase alta portuguesa, y se mudó a Porto Santo, una isla perteneciente a Portugal al oeste de Marruecos. ¿Cómo? Siendo prácticamente un plebeyo, ¿enganchó a una noble? Misterio. Aunque dicen que Colón era bastante entrador, simpático y sabía expresarse. Lo cierto es que el matrimonio tuvo un único hijo, Diego. Pero las cosas no fueron del todo bien, ya que Felipa muere de tuberculosis a pocos años de casarse. ¿Eso significa que se resignara a pasar la vida triste y solo? No. Cristóbal tuvo una amante en España llamada Beatriz Enríquez de Arana, 16 años menor que él, y con la que tuvo un segundo hijo, Hernando, en 1488. Y el vago era entrador. Un crack, sin ninguna duda. Se dice que de chico le atrajo al mar por lo que se dedicó a ser marinero. También dibujar, por lo que se dio maña para vender mapas, curro que más de una vez le salvó las papas. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie, dígame. Con el camino directo por el este cerrado por los otomanos, Colón vio la oportunidad de su vida.
Así fue como empezó a imaginar su propia ruta comercial, y se le ocurrió un plan súper estratégico para lograrlo: llegar a las Indias por el oeste cruzando el Océano Atlántico. Genial, ¿no? Si no podés ir por el este, te vas por el oeste. Bueno, quizás no fue de lo más estratégico, pero que funcionó, funcionó. En un mundo que ya se sabía que era redondo, debería ser posible. Es hasta ilógico. Tampoco es que se le hubiera ocurrido al solito. El geógrafo romano Estrabón en el siglo I ya hablaba de esa posibilidad. Sea como fuere, Colón tuvo acceso, entre otros libros, a una carta del matemático florentino Paolo Toscanelli que iba acompañada de un mapa basado en los viajes de Marco Polo, en que se trazaba el trayecto a seguir al Oriente Asiático, incluidas todas las islas que se suponía debían estar en el trayecto. Y así Cristóbal armó su proyecto. Primero se puso a sacar cuentas, basándose en la medición del geógrafo y teólogo francés Pierre Daly. Calculó que la distancia entre las Islas Canarias y Zipango, el actual Japón, eran de 2.400 millas náuticas. Así que partiendo de Canarias tardaría más o menos un mes y medio en llegar. Excelente, 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 excelente. Claro, le pifió un poquito, ya que en realidad son 10.700, por lo que en circunstancias normales le hubiera tomado un año. Está complicada la cosa. Te preguntarás, ¿cómo es que le erró tan feo? Y si no te lo preguntas es porque o ya lo sabes, ya estás dormido o no te interesa lo más mínimo. Pero no importa, te lo cuento igual. Lo que pasó es que Colón no tuvo en cuenta que el bueno de Daly calculó las distancias usando millas náuticas árabes, que son más largas que las italianas. ¡Ay, pero qué idiota! Pero una cosa es tener una idea brillante y otra poder llevarla a cabo. Más que nada tener el dinero y recursos para hacerla realidad. Y como Colón no tenía un peso, buscó que alguna de las cortes de esa época le costearan el viajecito. Su primer y a decir verdad único matrimonio le había abierto las puertas de la corte portuguesa. Aprovechando eso, hacia 1484 defendió su proyecto ante el rey Juan II de Portugal. Este lo consultó con 3 expertos que dieron una opinión negativa por considerarla poco viable. En pocas palabras, era recontra caro y peligroso. Es posible que no te logre convencer. Aunque parece que ayudó el hecho de que las pretensiones políticas y económicas de Colón eran un poquito excesivas. ¿Y qué pedía Cristóbal? Casi nada, que lo nombren caballero, que lo tratasen a él y a sus sucesores de Don Colón, que le diesen el título de almirante mayor del océano, con todos los privilegios, derechos, rentas e inmunidades que podía tener el almirante de mayor jerarquía. Está bien, adelante. Que se le nombrase virrey y gobernador perpetuo de todas las tierras que descubriera él o alguno de los suyos. Se le daría la 10ª parte de piedras preciosas, metales y otras mercaderías, y reclamaba el derecho de percibir la 8ª parte de las ganancias que tuviera la expedición. Como quien dijera, quería salvarse el hombre. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo. Tema está decir que semejante exigencia puso los pelos de punta al rey luso, por lo que lo invitaron formalmente a que se fuera a la salida del palacio. Así de fácil. Rechazado su proyecto al año siguiente y nuevamente por razones que se desconocen, aunque posiblemente motivado por mantener la cabeza en su lugar, literalmente hablando, dejó Portugal, esposa e hijo, por lo menos eso es lo que se cree, y viajó secretamente a Castilla.